Muy buenos días, señoras y señores. Les ruego tomar asiento para dar inicio al foro. Tengan ustedes muy buenos días. Tómense unos segundos, por favor, para poner en silencio sus celulares o apagarlos. Y dejo con ustedes a nuestro presidente, el señor Carlos Chiappori Zamenhof. Adelante, Carlos. Muy buenos días, señoras y señores. En Comex Perú les damos la más cordial bienvenida. Comex Perú, en su interés por contribuir con el desarrollo de la infraestructura portuaria, y competitividad de nuestro país, organiza el Foro Empresarial Puertos Competitivos, el cual consideramos va a abordar un tema fundamental en la agenda de crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Estudios del Banco Mundial señalan que el crecimiento económico resulta en la práctica una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr el desarrollo que amplíe las oportunidades de todos los ciudadanos. Asimismo, señalan que una mejor infraestructura física ayuda a aprovechar el crecimiento económico y transformarlo en desarrollo futuro, así como generar iguales oportunidades de desarrollo y generación de ingresos. Sin embargo, la infraestructura es uno de los principales puntos débiles del Perú. De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura del año 2012 al 2021, elaborado por la Universidad del Pacífico y ESAN por encargo de AFIN, la brecha de infraestructura sería de más de 87.000 millones de dólares. Por su parte, el IPE señala que si el Perú alcanzara el nivel de desarrollo de infraestructura de Chile, nuestro crecimiento económico aumentaría 2.2% al año, mientras que si lo hiciera como el de Costa Rica, el incremento sería mayor, 3.5%. Cerrar esta brecha de infraestructura debe ser prioridad tanto para los que desarrollan las políticas públicas como para el sector privado. Una mejor infraestructura nos permite incrementar tanto la productividad del capital como la productividad laboral. Reduce los costos logísticos y de transporte. Genera mayor empleo directo e indirecto y permite incrementar la conectividad del país hacia adentro y hacia afuera. La mayor preocupación de los operadores de la talla mundial que tenemos en el Callao es que cuando completen las inversiones que tienen proyectadas, contemos también con la infraestructura necesaria fuera del puerto, por ejemplo, las carreteras y las vías de acceso. Si no se resuelven los cuellos de botella fuera del gate, si no se acompaña al crecimiento del comercio con las inversiones respectivas fuera del puerto, la calidad del manejo y operatividad portuaria no podrá alcanzar el potencial esperado. Recordemos que el Perú ha avanzado mucho en las últimas 2 décadas. Eso no hubiera sido posible sin la prudencia en el manejo macroeconómico y la política de apertura comercial, entre otros factores. Si bien es fundamental mantener estas políticas, ello no es suficiente para lograr el bienestar nacional que todos buscamos. Es necesario ir más allá y emprender reformas que permitan que más peruanos se beneficien del crecimiento económico. En Comex Perú consideramos que las reformas para impulsar la competitividad son primordiales para ello, y en el caso particular, el desarrollo portuario también. ¿Por qué? Porque se trata de mejorar el ambiente de negocios, la calidad del desarrollo portuario y así llegar con mayor facilidad a los mercados externos. Se trata de contar con infraestructura adecuada para tener un país más integrado consigo mismo y con los mercados del mundo que ya hemos abierto con los TLC. Conforme nos vamos deshaciendo de las típicas barreras artificiales de comercio, como eran los aranceles, cobran hoy mayor importancia para promover nuestro comercio aspectos como la eficiencia portuaria y aduanera, las barreras pararancelarias y el estar a un paso de distancia del mundo y de nuestros mercados de destino. Asimismo,
No podemos dejar de hablar de un tema que nos preocupa y que afecta directamente nuestra competitividad portuaria. Las vías de acceso terrestres al Callao han colapsado. Esto es una realidad. El caos vehicular genera hoy una serie de sobrecostos a la logística y a nuestro comercio exterior, y hace al país menos competitivo. Si a esto le sumamos la inseguridad en el tránsito de la mercadería por nuestro primer puerto, comprobamos que el escenario es crítico. Contenedores robados, conductores y camiones amenazados a la salida del puerto evidencian esto a diario. El Perú usa principalmente las carreteras y casi nunca su mar como vía de transporte, lo que perjudica a los usuarios potenciales de estos servicios, a las regiones donde se ubican los puertos e instalaciones, y lo más grave, a millones de peruanos con precios más altos y accesos más costosos y lentos a lo que necesitan: alimentos, materiales de construcción, equipos, etc. En pocas palabras, la ley les niega a los propios peruanos usar el mar como alternativa para mejorar e integrar las regiones y el comercio. Y el mar debería ser la supercarretera del Perú para transportar sus productos. Una alternativa de solución es impulsar el desarrollo del cabotaje en condiciones de libre mercado y sin discriminaciones. Se tiene que modificar la normativa que está detrás de este servicio. Es una necesidad urgente. Con una demanda internacional cada vez más cambiante y dinámica, colocar nuestros productos con mayor rapidez en nuestro mercado de destino cobra mayor importancia. Precisamente es aquí donde la logística entra en juego. El desarrollo portuario es un factor fundamental para continuar con el proceso de reducción de la pobreza y la integración de todo el Perú hacia el mercado mundial, la modernidad, la competitividad, las oportunidades que el mundo nos brinda. Es por ello que es muy claro cuáles son las prioridades en la agenda pendiente del gobierno: las inversiones destinadas a infraestructura, entre ellas la urgente inversión en puertos y la modernización de los procedimientos aduaneros. Sin embargo, actualmente el desarrollo y la competitividad portuaria ganada en los últimos años vienen siendo amenazados. El decreto legislativo 1147, dado en diciembre último, transfiere competencias de la Autoridad Portuaria Nacional a la ICAPI, dependencia de la Marina de Guerra del Perú. Los puertos peruanos no pueden retroceder a antes del año 2003, cuando la Marina de Guerra hacía cobros de servicios portuarios que son de carácter netamente comercial, generando grandes sobrecostos que finalmente eran trasladados a los precios que pagaba el consumidor final. Todo era más caro y lento para los peruanos antes del año 2003, cuando no existía la Autoridad Portuaria Nacional, que con este decreto queda prácticamente sin autoridad. Los puertos más competitivos del mundo tienen autoridades portuarias independientes, distintas de su Marina de Guerra, y son administrados con un criterio empresarial que todos sabemos que no se tenía antes del año 2003. No podemos volver a esa etapa. Por si esto fuera poco, vienen apareciendo iniciativas legislativas que pretenden declarar de interés nacional el desarrollo de la empresa estatal de puertos ENAP y elevar la rigidez laboral del trabajador portuario, lo que amenaza el comercio exterior de todo el país. Si estas iniciativas prosperan, nuestros puertos serían gestionados por un operador que sitúa al Callao como uno de los puertos más pobres en infraestructura y perderíamos rápidamente la competitividad ganada en los últimos años. Esto evidentemente retrasaría nuestro camino hacia convertirnos en un centro logístico de talla mundial. A partir de eventos como este, el Foro Empresarial Puertos Competitivos, esperamos conocer si en los niveles técnicos se entiende la urgencia que representa el desarrollo portuario nacional y qué propuestas compartimos. Asimismo, es indispensable que el mismo sentido de urgencia refleje en los órganos políticos como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que todos los procesos avancen y la cartera de proyectos portuarios sea una realidad. Para elaborar políticas públicas se necesita consistencia, eficiencia,
coordinación interinstitucional y de un gran sentido de urgencia. La política comercial y económica de los últimos años, de apertura e integración al mundo y de estabilidad macroeconómica, son piezas clave para el engranaje de la política de Estado y necesitan hoy de mucho más trabajo. El plan de desarrollo portuario tiene que ser un engranaje más en una política que busque ser consistente con la política de Estado. Es ahí donde el papel de la inversión es fundamental. El Estado debe poner un mayor énfasis en facilitar las inversiones en los puertos regionales, atendiendo las exigencias de los mercados internacionales, así como también promover las inversiones fuera de los puertos, de tal forma que la infraestructura logística acompañe el crecimiento vertiginoso del comercio exterior que se proyecta para los próximos años. Es a partir de eventos como este que debemos recordarle a la opinión pública que los principales cuellos de botella para la sostenibilidad de nuestro crecimiento y bienestar nacional se solucionan con el apoyo de la inversión privada, en trabajo conjunto con los principales actores del Estado. Deben quedar atrás las ideas proteccionistas o restrictivas del comercio y de las inversiones. Para discutir diversos temas relevantes sobre el desarrollo de nuestros puertos, hoy nos acompañarán expertos y protagonistas del sector. En primer lugar, contaremos con el señor Luis Torres, director de promoción de exportaciones de PROPERÚ, quien desarrollará el tema de la modernización e institucionalidad portuaria. Luego, el señor Rafael García Melgar, superintendente nacional adjunto de aduanas, nos hablará sobre los alcances del programa Operador Económico Autorizado. Y cerrando ese primer bloque de expositores, tendremos al señor César Bayón, gerente general de Comercio Exterior de Ranza Comercial, quien abordará el tema de competitividad y logística portuaria. Luego contaremos con el señor Henrik Christensen, director general de APM Terminals, quien desarrollará el tema de infraestructura y competitividad portuaria. Seguidamente, el señor Francisco Román, gerente de asuntos corporativos de DP World Callao, expondrá sobre la situación actual de la concesión del Muelle Sur. Finalmente, el señor Carlos Posada, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, expondrá sobre la productividad y competitividad portuaria. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy y esperamos que como resultado de este foro estemos impulsando el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente Carlos Chiappori. Quisiera darle nuestro agradecimiento especial a los expositores que nos acompañan el día de hoy, a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, y también un enorme agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Ranza, DEPSA, a la Universidad del Pacífico, a APM Terminals, a Correo y a PC Performance. Las preguntas se realizarán por escrito una vez terminados los bloques de presentaciones. No olviden, por favor, completar las encuestas que tienen en las carpetas que se les ha entregado y les rogamos nuevamente que apaguen sus celulares o los pongan en silencio para no interrumpir el desarrollo del evento. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y le damos la palabra al señor Luis Torres, director de promoción de exportaciones de PROPERÚ, quien nos hablará sobre la modernización e institucionalidad portuaria. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo especial y particular al señor Carlos Chiappori, presidente de COMEX, por la gentil invitación a participar en este importante foro, a mis colegas en la mesa de honor, a Rafael y a César, y a todos ustedes. Después de mucho tiempo me toca volver a hablar de un tema del cual siempre ha sido una fascinación personal, el tema marítimo portuario, la facilitación del comercio, y el título es muy sugerente: modernidad e institucionalidad portuaria. He tratado de hacer una mezcla de ese título con varias partes del contenido de la presentación para poder ir más allá de solamente ver los problemas, sino también ver la proyección hacia el futuro. Comenzaría
de alguna manera por la parte de institucionalidad. Con varios de ustedes hemos tenido el privilegio de poder ver los cambios de manera directa, otros no tan directa, en lo que ha sido la modernización aduanera, la modernización portuaria y los cambios del transporte. Con César Bayón hemos compartido muchas reuniones de trabajo, no siempre estando de acuerdo, pero sí al final del día teniendo muy claro hacia dónde deberíamos llegar, mejorar, y de eso se trata. En el caso portuario, para hacerles un resumen muy rápido, nosotros comenzamos a tener una lógica hacia dónde ir a partir de la creación y la promulgación de la Ley del Sistema Portuario Nacional, que surgió de una iniciativa popular de los trabajadores de los puertos peruanos, que derivó en una ley. Y lo más interesante de esta ley, como lo mencionaba el señor Chiappori en su introducción, era que tenía contenidos de cómo es que se deben elaborar las políticas públicas. Un gran contenido que tenía esa ley fue producto del consenso, de un diálogo bastante abierto, duro en algunos casos, pero al final diálogo, donde un grupo técnico se juntó para elaborar del sector público y privado esta norma, y luego se fue al Congreso, donde también hubo un debate, y al final la ley que hoy día nosotros conocemos es el resultado de ese proceso. Tras la promulgación se crea la Autoridad Portuaria Nacional, que tenía como principal encargo identificar cuáles iban a ser las áreas de actuación de esta autoridad portuaria, y la principal era la tarea de modernizar los puertos. Para ello se creó un Plan Nacional de Desarrollo Portuario que derivó en su primera acción en ir hacia poder captar inversión privada hacia el puerto del Callao. El gran logro de esta Autoridad Portuaria Nacional fue la concesión del Muelle Sur y posteriormente las otras concesiones que las voy a mostrar más adelante. Luego han habido varios hitos interesantes en la institucionalidad portuaria, como por ejemplo aquella que hoy día ya no se recuerda mucho, como haber logrado la certificación de protección de buques e instalaciones portuarias. De la noche a la mañana esta joven autoridad portuaria tuvo que verse en la necesidad, con todos los operadores y administradores portuarios, de lograr esta calificación que era pedida por la Organización Marítima Internacional para poder estar acorde a los circuitos de tráfico internacional. El no haberla logrado en su momento hubiera metido en serios aprietos a el comercio exterior peruano que salía por los puertos de uso público. Y así podría ir citando varios aspectos importantes que han ocurrido a raíz del desarrollo y la implementación de la política portuaria a través de la Autoridad Portuaria Nacional, y hoy día estamos frente a un escenario en el cual debemos seguir avanzando, ¿no?, en el desarrollo portuario. Hay proyectos importantes, algo de eso voy a tocar en la presentación. Dada esta introducción, sí me gustaría ir un poco levantando el ánimo. La mañana estaba un poquito fría, le decía a mi ex jefe que la veía del piso 11, mientras nos veía llegar a todos ustedes, estaba bastante nublado, pero debemos sentirnos muy orgullosos de lo que ustedes, el sector privado, han logrado con algunos funcionarios públicos que todavía seguimos en la actividad pública como facilitadores y acompañantes de ese proceso, de que la economía sigue creciendo y seguirá creciendo, y a su vez también lo hará en un proceso de una inflación de las más bajas en la región. Ayer tuve la oportunidad de compartir una presentación en JICA, la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, con un funcionario del MEF, y prácticamente nuestros PowerPoints eran lo mismo. Y eso, lejos de provocarme alguna sana envidia, era una admiración, porque decía, ahora sí estamos casi en el mismo barco y en el mismo sentido. Lo otro también importante es destacar que nosotros, por ejemplo, estamos captando la inversión privada, como pueden ver, está subiendo, y es una responsabilidad mutua que no se detenga. Y también ver a nivel de los países de la región cómo vamos a seguir liderando nuestro crecimiento económico. Y acá un cuadro también muy interesante. Además de ese factor macro,
Hay indicadores, como el caso del Doing Business. Este indicador está siendo muy monitoreado por el Consejo Nacional de la Competitividad. Fernando Alvareda, que trabaja en el Consejo, nos puede en algún momento también corroborar esta iniciativa, pero lo que vemos es que estamos haciendo mejoras, ya no estamos tan lejos de algunos países como es el caso de Chile, estamos mejor que Colombia, como se puede apreciar en el lado izquierdo, y en el lado derecho vemos cómo nuestras posiciones están mejorando a nivel de América Latina. Estamos atrás de Chile y muy por encima de México o de Panamá o de Argentina o de Brasil, que son también economías importantes en la región. Y acá viene una primera idea fuerte, ¿no? El índice de calidad de infraestructura portuaria. Lo macro está bien, vamos a mirar la parte micro, y este indicador de índice de calidad de infraestructura portuaria que trabaja el índice de competitividad global sale de entrevistas que se le hacen a los agentes económicos, o sea, a ustedes. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen sobre, ¿no?, la infraestructura que estamos recibiendo? Y ahí podemos ver, por ejemplo, que nosotros estamos en el puesto, son 113 variables sobre 133 países que están agrupados en 12 pilares y que evalúan, ¿no?, el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un país. Y la calidad portuaria mide la percepción de los ejecutivos de negocio. Como van a poder ver, por ejemplo, hemos tenido una mejora, ¿no? Si bien es cierto, tiene una pendiente muy suave, hay mejora. Ya se ha activado una mejora, y los años en los cuales esa mejora se activa son a partir de esta creación de la autoridad portuaria y de alguna manera de este ordenamiento que ha habido en el sistema portuario. Y en el lado derecho podemos ver el promedio que nosotros tenemos de 3,5, que es un promedio que está bastante interesante, pero aún lejos, por ejemplo, de lo que significa un Singapur, que está con un 6,8%. Otro elemento importante, y esto sí quisiera insistir en esta segunda idea de fuerza, es que esta modernización e institucionalidad portuaria nos debe llevar a lograr perseguir ese gran objetivo de convertir al Perú en un hub. Existen muchas opiniones de técnicos que dicen, oye, un hub es Panamá. Nosotros, por la ubicación, si bien es importante en la cuenca del Pacífico, en el lado sudamericano, tenemos una proyección menor a un hub. Al final del día, de lo que se trata es de que nosotros recuperamos una posición, y esa posición es la de ser un punto de distribución, siquiera para un puerto denominado hub como puede ser Panamá, pero ese centro lo tenemos que recuperar en la costa pacífica sudamericana para que las decisiones sobre espacios en bodega de naves, las decisiones sobre reparación de naves, la decisión sobre opciones de transbordo en el tema portuario, en el tema aeroportuario, seguir consolidando a Lima, que dentro de Lima y el Callao está junto al aeropuerto se siga consolidando la conectividad aérea. Y esos son los elementos que hacen que nuestro país pueda pensar en ser un punto de distribución. Porque ese punto de distribución físico va de la mano con lo que comentaba el presidente Comex, el haber logrado esa apertura comercial. Hay que capitalizarla. Y para capitalizarla, nosotros necesitamos mejorar esa infraestructura, darle ese valor agregado a través de la logística, para que pueda acompañar los procesos de aprovechamiento de la apertura, como por ejemplo pueden ser los encadenamientos productivos. Si nosotros recuperamos ese centro, con los acuerdos comerciales podemos ser claramente la puerta del Asia, que está por acá, hacia los países de la región, ¿no?, y de varios países de la región que están aquí, saltar hacia los países asiáticos. Un tercer elemento que también debo destacar es lo que se ha avanzado. Hoy día ya tenemos en gestión del sector privado, ¿no?, al terminal portuario Matarani, si uno revisa las cifras de inversión que ha logrado el actual concesionario de TISUR, pues es largamente superior a la cifra de 6 millones. Eso fue, nos acordaremos con César, una crítica en su momento que se había
da un valor muy bajo, pero hoy día esa cifra está multiplicada por varias veces, superada, y eso es lo que hace el sector privado, pero fundamentalmente cuando ve que la economía tiene una proyección positiva. Ni qué decir en el caso del Muelle Sur, con esta inversión comprometida, donde ya tenemos superando la primera fase, la demanda de contenedores, de atención de naves. Hoy día uno no necesita tener una tabla o un indicador para poder apreciar que el puerto está lleno, ¿no? Y que los buques cambiaron de tamaño. Entonces esto hace significar, estoy seguro, y sin que sea una exigencia, la nueva fase de la terminal de contenedores sur se cae de maduro. Luego tenemos al terminal portuario Blandino, que está en Paita con esta inversión comprometida, ya están en obras, ya están los temas de expediente aprobados. Esto viene construyéndose según lo que está estipulado. Luego tenemos el terminal de embarque de minerales en el Callao. Esto es una iniciativa privada para el uso público que da solución a un problema de muchos años. El Gran Muelle Norte con APM Terminals, que está en una fase ya de aprobado su expediente, empezado a construir, pero a la par tiene que tener la operación en unos niveles que no deben ser menores a los que se encontró. Y ahí, como ya se ha mencionado en otra oportunidad, el Callao, que es el que concentra el gran movimiento de contenedores y otras cargas en el Perú, necesita que esos problemas que se presentan se traten uno a uno y se vayan resolviendo, porque al final el no resolverlos afecta a gran parte del comercio. Y luego está el terminal portuario de Yurimaguas en nueva reforma, que ya está en concesión, ya está su expediente, y si uno suma las inversiones que están comprometidas en los contratos, estamos hablando de más de 2.025 millones de dólares. Esta cifra es totalmente superable a medida que nuestra economía siga creciendo, a medida que sigamos aprovechando el comercio internacional, y probablemente si hacemos un foro, que seguramente lo hará Comex en algunos años, veremos esta cifra entre lo que se pidió y lo que se está introduciendo, y vamos a ver que se ha generado un mayor valor en nuestros puertos peruanos a raíz de haber tomado las decisiones correctas en su momento oportuno. Un cuarto elemento, el Callao. Acá, por ejemplo, lo que quería destacar es que a veces los funcionarios públicos no es que sean temerosos, no son conservadores, ¿no? Y en el caso de los puertos, cuando se diseñó el primer plan de desarrollo portuario, había que hacer una proyección, ¿no? Porque en la política pública, para tomar decisiones de inversión, hay que ver cómo se proyecta, ¿no? La demanda, cuáles son también los elementos sociales que acompañan a los elementos económicos, y en base a eso se hace un licuado, ¿no? Y sale pues lo que se le va a pedir al concesionario con una tasa de retorno bastante razonable. Entonces, ¿qué es lo que quiero llamar la atención? Que en su momento la proyección de crecimiento de los contenedores estaba en un 6,2%, y cómo luego la realidad la ha superado largamente, ¿no? 6,2% era lo que se proyectaba crecer el movimiento de contenedores, y miren lo que ha ocurrido con la realidad, el doble. ¿Qué significa esto? Y yo siempre me acuerdo, este es un mensaje que recibimos del sector privado, y así tiene que ser. Apostemos un poco, ¿no? La realidad contiene otros elementos que quizás en su momento el policy maker no lo ve, ¿no? Y ahí es la importancia de la participación del sector privado para tratar de convencer a los decisores de política de apostar, ¿no?, razonablemente en determinadas obras. ¿Qué es lo que vemos acá? El tráfico de contenedores en el terminal Callao, como hay un punto de quiebre, ¿no?, en el momento en que ingresa DP World Callao, ¿no? La pendiente es una pendiente muy pronunciada, pero es una pendiente positiva. Por ejemplo, acá vemos, después del periodo de crisis que tuvimos con los bonos de los Estados Unidos, y que fue un tema de alcance mundial, hubo una caída de 9,4%, pero luego vino una rápida recuperación, y en los 3 últimos años el tráfico de contenedores se recuperó en 18,6%. Este cuadro también es muy bonito y marca otra idea que quería compartir con ustedes,
En la línea roja pueden ver, en azul, perdón, pueden ver las exportaciones totales y luego el movimiento de contenedores. Y vean cómo esas líneas se van juntando, ¿no? ¿Qué cosa significa esto? Que el haber apostado por la modernización de los puertos hace que paulatinamente, pero consistentemente, se vayan respondiendo a las necesidades del comercio exterior. Obviamente acá ya se están juntando, no es por un tema de espacio ni porque lo quise arreglar así, sino que es verdad, o sea, esto se va a ir pegando, pero a medida que a esta línea roja, el movimiento de contenedores, le agreguemos muchos de los temas que se van a tratar en este foro, la calidad de la infraestructura y el servicio portuario va a redundar por varias veces en la competitividad del comercio. En este cuadro, ¿no? Me borraron el título, pero acá decía Alianza del Pacífico, ¿no? Comex es parte del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. ¿Qué es lo que queríamos mostrar? Que nos hemos nosotros recuperado en varios elementos. Acá el Perú está con esta línea lila, que la podemos ver por aquí, y este es un gráfico para podernos llenar de mucho ánimo. Estamos viendo los puertos de Manzanillo, Buenaventura, en San Antonio y en Callao. Movimientos de contenedores, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? En movimientos de contenedores estamos súper bien, ¿no? O sea, Manzanillo mueve casi 2 millones, nosotros estamos ahí nomás, y más atrás viene San Antonio y luego Buenaventura. Claro, ustedes que son del mundo portuario saben perfectamente, oye Lucho, pero este es nuestro único puerto, ¿no? O sea, que con esa capacidad, en Chile hay varios, ¿no? En Colombia hay otros 4, ¿no? Y México también tiene una infraestructura portuaria abundante. Pero, ¿qué es lo que quería llamar aquí en esta gráfica? Que nosotros, que tenemos al puerto del Callao, lo tenemos en una superposición ubicada en la costa del Pacífico sudamericano y que deberíamos ser naturalmente el puerto abastecedor, ¿no? Ya sea en Panamá o en conexión a otros puertos enormes en otras partes del mundo. Pero también tenemos que llamar la atención de que si las obras de infraestructura no se prosiguen, ¿no? El crecimiento, ¿no? pueda irse demorando. Acá ven en temas de crecimiento que San Antonio creció más que lo hizo Buenaventura y que lo hizo el puerto del Callao. Esto me lleva a lo siguiente, que ver la dimensión de la infraestructura portuaria sola no es la mejor idea. La infraestructura portuaria se tiene que ver ahora de un concepto mayor que es la logística. Y como bien lo decía el presidente Comex en su discurso, hay otros elementos adicionales, ¿no? La carretera del mar, ¿no? O las facilidades que se están trabajando ya en materia aduanal se deben proseguir y aumentar. Pero el concepto al final del día es el concepto logístico. Este ya es un trabajo que ha emprendido el Ministerio de Transportes, donde se han identificado cruces, ¿no? Entre lo que son zonas de producción, ¿no? Por donde se despachan esas zonas, esos productos de esas zonas de producción, con la infraestructura de transportes disponible. Y ahí se han identificado 79 cadenas de productos que utilizan una infraestructura de transporte, y de esos 79 cadenas, el comercio exterior tiene 41 productos. Esos 41 productos aproximadamente representan una parte importante de nuestras exportaciones no tradicionales y tradicionales. Acá, por ejemplo, ya podemos ver cuáles son esos corredores logísticos que se han identificado. ¿Y cuál es el objetivo de esos corredores logísticos? Pues muy simple, agregarle competitividad, ¿no? al comercio exterior, al comercio interno, sobre la base de alinear los presupuestos públicos en estas obras de infraestructura en aquellas zonas que así lo requieran. Y en este cuadrito que hemos estado construyendo, lo que podemos ver es cómo, ¿no? Cuán importante es la implementación de esos corredores logísticos, puerto, aeropuerto, carretera, y más adelante un concepto que se llama plataforma logística en el comercio exterior. Eduardo se acordará, cuando estaba en el ministerio,
que nosotros trabajamos el Plan Nacional Exportador. Esto fue en el 2003. Y en el 2003, miren los productos que se habían priorizado como parte del aprovechamiento de la apertura comercial. Los espacios que están en blanco son los nuevos productos que están saliendo. Pero esto es para el regocijo nuestro. O sea, la chuntamos muy bien porque sería bien feo que en este lado de acá existan pocas X. Hay muchas X, ¿no?, que se han ido consolidando en el tiempo, que quiere decir que son productos que se perfilaban muy bien. Hay otros que se han incorporado. Esta es su participación en las importaciones no tradicionales. Este es el número de mercados al cual van esos productos y el total de empresas que están siendo las responsables de mandar estos productos a los mercados. La conclusión de este cuadro es que esta oferta exportable necesita, ¿no?, de este concepto logístico, puerto, aeropuerto, carretera, más las plataformas logísticas para seguir ganando en competitividad. Al final, lo que se trata es de replicar lo que ya otros países tienen y que les agrega valor, es que estas plataformas logísticas que se ubiquen en el territorio nacional con el arreglo operativo y comercial que sea necesario colocarles, puedan responder a estas necesidades que la oferta exportable peruana, el comercio de importación y el comercio interno necesitan. Este ya es un trabajo que lo ha concluido el Ministerio de Transportes y que seguramente el sector privado lo va a saber aprovechar en su dimensión, pero no solamente basta con identificar la ubicación, sino que hay que llevarlos a la práctica, ¿no? Si cambiásemos este cuadro de Perú por un cuadro de Colombia, veríamos que en Colombia existen numerosas plataformas logísticas que pues les ha permitido añadirle valor a su comercio exterior, que se desarrolla en el marco pues de una situación en Colombia que todos conocemos. Finalmente, un comercial para el lado del comercio exterior, todo este desarrollo de infraestructura y modernización portuaria vinculado ahora a un concepto integral de logística, vinculado a tener un rol en la región, no estaría completo si es que no se promocionan las exportaciones, y la idea es que estos esfuerzos se sigan desarrollando. Nosotros como PROMPERÚ nos hemos enfocado en seguir abriendo nuevos mercados en términos promocionales como un paso previo después de la apertura vía los tratados de libre comercio. Como ven acá en esta lámina, los países con los cuales ya tienen acuerdos comerciales van mostrando crecimientos y crecimientos importantes en el Asia. En estos 2 años se ha consolidado las exportaciones no tradicionales en Latinoamérica, mucha pyme, mucho trabajo de ferias, misiones, el macroruedas de negocios, Expo Perú que hemos realizado, donde ha participado los gremios empresariales como COMEX, ya nos han permitido capitalizar este mercado. El gran reto es irnos al Asia, donde ya tenemos unas referencias de crecimiento bastante importantes. Hay con qué hacerlo. Ya se ha alineado en una segunda fase de la etapa de política comercial la incorporación de las oficinas comerciales. Está planificado que al final del 2013 se tengan 34 oficinas comerciales. Estos son los países en donde estamos presentes. Y si uno ve algunos años atrás, había un mapita así similar donde se veía acá nomás a la comunidad andina, acá nomás a la comunidad andina, ¿no?, que era nuestro único esquema comercial, y todo esto estaba en blanco, ¿no? Bueno, pues ustedes con su apoyo permitieron construir un mapa similar para todos los TLCs, y ahora nos toca aprovechar este mapa de las oficinas comerciales para poder sacarles el jugo a los acuerdos comerciales. Finalmente, otra lámina también para llenarnos de ánimo. Tenemos productos en la exportación tradicional ocupando los primeros lugares en el mundo, ¿no? Y en el no tradicional estamos viendo que se va llenando, ¿no? Se va llenando. Si hacemos un resumen de qué sectores están contenidos acá,
estamos hablando de alimentos, ¿no?, en frescos y en procesados, y en productos que también tienen tendencias, ¿no?, de comercio global, como son aquellos orientados a la salud pública. Entonces, esta lámina seguramente se va a ir llenando paulatinamente, porque nosotros como país, sus empresarios, tenemos con qué hacerlo. Bueno, espero haber transmitido las ideas claramente. Muchas gracias por su atención.